Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro foro. En nombre del Consejo Estadal de Gestión Universitaria del Estado Bolívar, estamos teniendo estos encuentros los días jueves 9:30, que vamos a tratar de mantenerlos así, para aproximar a toda la estrategia de celebración del Bicentenario Carabobo. Hoy estamos con el foro y el conversatorio que está vinculado al fin de las estrategias militares a partir del fin del Tratado de Armisticio. Nos acompaña el doctor Sergio Milano. Ya le vamos a comentar los detalles de su experiencia. También está como anfitrión la UPT Bolívar. Es importante que a partir de este foro podamos tener, después de la presentación, intercambios para contextualizar esas acciones militares y las estrategias pues, que se plantearon a partir de del fin del armisticio, y cómo contextualizar eso en nuestro espacio hoy y en el contexto en el que estamos de ataque a nuestra nación bolivariana. Entonces, bueno, el doctor Sergio Milano tiene su grado en licenciatura en Ciencias y Artes Militares, es magíster en Biología, mención Antropología, doctor en Ciencias de la Educación, ha sido acreditado por los programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología como PIB, es profesor titular de la UNED, coordinador del Centro de Investigación Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UNED, el CIGAT. También es miembro, pues, por Venezuela del Instituto de Investigaciones en Sociedad, Ambiente y Salud Ocupacional. Y bueno, experiencia en intercambio, muchas áreas de investigación asociados al desarrollo local y el desarrollo sustentable. Entonces, bien, sin más preámbulo, los dejamos con el doctor Sergio Milano. Es importante que una vez que él termine la presentación, probablemente salga Zoom, nos saque de la sesión, y inmediatamente les rogamos. Mientras le voy a decir que hay muchas discusiones sobre el asunto de la liberación de Maracaibo y el decreto que libera Maracaibo y su incorporación a la República de Colombia, porque la discusión está relacionada con que Bolívar y los oficiales oficiales patriotas del ejército colombiano no respetaron el armisticio establecido entre Colombia y España. Esa violación fue considerada como una agresión y hizo posible el retorno a las hostilidades. Pero esto ha tenido muchas discusiones que justifican la acción de las fuerzas patriotas en asegurar a Maracaibo como un punto estratégico en el teatro de la guerra de independencia para la época de 1821, 1820, o sea, 1820, 1821, y que
eso hace posible o hizo posible el triunfo definitivo con la batalla de Carabobo, que esa toma de Maracaibo abrió la posibilidad de que se realizara la campaña de Carabobo. Bueno, tú ibas a Bogotá para atender otras cuestiones relacionadas con el Estado colombiano y deja encargado a un oficial de su entera confianza, como es el general Rafael Urdaneta, y lo coloca en el puesto de comando que estaba en Trujillo. Ahí vemos entonces la presentación. Entonces continuó diciendo de que vamos a analizar acá, antes de continuar con lo que estaba diciendo, vamos a analizar aquí las causas que generaron el rompimiento de ese armisticio. Quiero aclarar que un armisticio es un acuerdo que se da entre dos fuerzas beligerantes para tener un cese a las hostilidades, ya sea por razones, las razones que sean. Bueno, los dos se interesan en suspender momentáneamente las instalaciones, las agresiones, establecen un periodo y luego esas conversaciones pueden conducir a un cese definitivo, o sea, a una vuelta, es negociación, o volver a las hostilidades si así fuera conveniente. Nosotros, bueno, vamos a continuar acá. Dice que desde que se iniciaron las hostilidades, la guerra se planteó muy cruenta para ambos bandos. Desde 1814, la guerra a muerte establecida por Bolívar y la violencia que estableció a partir de esa fecha cuando se nombró a Pablo Morillo como pacificador de los alzamientos que se estaban haciendo en América sin tomar en cuenta las condiciones del pueblo. Esa guerra generó la violencia desatada, generó un gran desgaste en ambos ejércitos. Por favor, entonces yo quisiera que no pasaran tan rápido las presentaciones, las imágenes, para efecto de que no se pierda el hilo del argumento. Yo le voy diciendo en el momento de que pasen la página siguiente. Entonces, España, el ejército español estaba muy debilitado y Morillo solicitó que se le enviaran refuerzos para reponer las fuerzas perdidas y poder continuar con la campaña. España reunió unos 20.000 hombres para enviarlo hacia América, pero había cierto disgusto políticamente en España por cuanto al absolutismo establecido por el rey Fernando VII, que no respetó la Constitución española de 1812, que sería mucho más liberal, y él mantuvo ese absolutismo, o sea, la unilinealidad, la unilateralidad de la corona sobre todas las decisiones. Eso hace que cuando se arma este ejército, los disgustos que se generaron produjeron que el coronel Rafael de que ese ejército viniera para América. Ya habían venido para acá unos 40.000 hombres, de los cuales muy pocos habían regresado a España. Ese disgusto de las bases, claro, generó el alzamiento e hizo que muchos de las unidades se alzaran, y aunque este alzamiento no tuvo un éxito inmediato, sí generó un enorme impacto en la corona, que hizo que Fernando VII volviera a jurar sobre la que se
suspendiera el envío del ejército a apoyar a Pablo Morillo. Pablo Morillo sabía que ya no lo iban a apoyar. Bolívar también se enteró de todo lo que estaba pasando en España y inteligentemente supuso que esta gente iba a pedir al Libertador la tregua, de tal manera de que eso diera tiempo a que allá se pudieran organizar unas decisiones que pudieran ayudar a Pablo Morillo. Ahora bien, Bolívar aceptó esas negociaciones y bueno, nombró ambos ejércitos, nombraron sus negociantes. Bueno, pueden pasar ahora a la lámina siguiente para seguir con la narrativa, ¿no? Bolívar aceptó las negociaciones y de estas negociaciones salieron dos decretos que se firmaron el 25 y 26 de noviembre de 1820, es decir, antes de la de la batalla de Carabobo, que se dio en junio de 1821. Sí, no sé, unos 8 meses después, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, en noviembre se firmaron los acuerdos, que un acuerdo estaba dedicado a el armisticio y lo otro a la regulación de la guerra. Veamos aquí en estas imágenes cuando el rey Fernando VII juró la Constitución de 1812 y se establece el trienio liberal, un sistema político liberal conocido como trienio liberal español, que fue de 1820, o sea, de mediados de 1820 hasta el 1823. Pase, por favor. En esa imposibilidad de España de apoyar al ejército español, el ejército de Pablo Morillo, ya suponía de que él quedaría a expensas de sus propias fuerzas, lo cual en el momento circunstancial de cómo se estaban llevando las hostilidades, con seguridad Bolívar lo derrotaría. Bolívar era reconocido como un estratega de alto nivel y era conocido así por Pablo Morillo, que era un hombre muy brillante también, pero reconocía en el Libertador y admiraba al Libertador muy a lo personal, reconocía la brillantez de ese hombre y sabía que Bolívar lo iba a destrozar en caso de que las hostilidades continuaran. Bolívar tenía un ejército muy superior al que tenía Bolívar en la época. Aún así, él sabía que Bolívar lo iba a destrozar. Entonces, por eso estableció, pase por favor la otra, por eso estableció esta necesidad de conversaciones. Estas conversaciones se establecieron entonces a partir de noviembre de 1820. Puede pasar la siguiente imagen, por favor, de 1820, y ya en enero comenzó el problema del rompimiento de estas conversaciones y la razón importante, central, quién sabe si la única razón, fue la declaración de Maracaibo como su apego
a la gesta libertadora, su apego al gobierno de Colombia. Maracaibo estaba, siga pasando por favor, le aviso cuando no la pase. Pablo Morillo aquí dice que le envió la propuesta al Libertador, de lo cual el Libertador aceptó. Bolívar era un hombre estratega, pues muy estratega, y sabía que eso le convenía, aun cuando sabía, así tenemos, Juan Bautista Arizmendi, con una división con el grado de general en la isla de Margarita, tenía en Barcelona al general en Barcelona, Clarines por ahí, por ese lado, Puerto Espíritu, en esa zona, a José Francisco Bermúdez, tenía del general Páez en Los Llanos, en San Juan de Payara, hacia el sur del Apure, hoy eso es colombiano de paso, y tenía bueno, el mariscal de Ayacucho estaba en el sur y él se ubicó en Trujillo, ¿no? Y tenía a Rafael Urdaneta, tenía también al general Pedro Saraza en los llanos de Guárico, por ahí. O sea, tenía estratégicamente rodeado, colocado estratégicamente sus grandes unidades en el territorio venezolano. Pase la otra, por favor. Estoy viendo con dificultad la cuestión. Bueno, aquí esta imagen muestra las conversaciones con los representantes de ambos ejércitos. Ahora, una vez que se establece el armisticio, vemos acá cómo en el mapa de Venezuela que le muestro hay una línea roja que divide al territorio venezolano en dos. La parte sur de la línea roja muy especial, que era que aun cuando estaba en manos de los españoles, servía de corredor con todos los recursos que le entraba de Bogotá por Valledupar y por que llegaban a Santa Marta y Cartagena, y por ahí entraban al territorio venezolano, llegaban a Maracaibo, ¿no? Eso, así quedó dividido el territorio venezolano una vez que se firme el tratado. En la imagen de la izquierda ustedes ven a Simón Bolívar y Pablo Morillo dándose las manos el día que se encontraron en Santa Ana, allá en Trujillo, donde se firmó el armisticio. Primero, el armisticio estableció la regulación de la guerra, o sea, que ya no fuera tan cruel. A los capturados, a los prisioneros, se les fusilaba inmediatamente que eran capturados por ambos bandos. También los heridos eran pasados por las armas, eran muertos también, no se respetaban hospitales. Cuando llegaban a una población, si llegaban los españoles y esa población había apoyado al ejército bolivariano, bueno, mataban a todos los hombres, mataban a las autoridades, mataban a los heridos, era un desastre. Y por el lado del ejército colombiano, la crueldad también era igual. Las causas que lo generaron, vemos que sí tiene razones de existir. Es igual que ahorita hay venezolanos, igual que en aquella época, que piden abiertamente el ataque a Venezuela por parte de potencias extranjeras. Eso es muy parecido a lo que estaba sucediendo en aquella época. Entonces el decreto de guerra-muerte agarraba a esta gente, le decía, bueno, y eso. Ahora bien, Bolívar sabía de la importancia de tomar Maracaibo, que era una importante plaza cuyo gobernador, allá se llamaba un gobernador militar, fue puesto por los españoles. Ahora, este gobernador militar se pasó
al bando patriota. Siga pasando las imágenes. Se pasó al bando patriota. Fue conquistado por Rafael Urdaneta. Es decir, que previo al armisticio había la intención de tomar Maracaibo. Ahora, Urdaneta, una vez que se establece el armisticio, Bolívar ya tenía que retardar la toma de Maracaibo por respeto al armisticio, y deja en Trujillo a este hombre que usted ven acá, Rafael Urdaneta, lo deja encargado del comando de las unidades del ejército en Venezuela, en su puesto de comando, y él se traslada a Bogotá. Pero Urdaneta, como él había conquistado al gobernador de Maracaibo, que era puesto por los españoles, y se enteró de que ese gobernador, Urdaneta, había logrado conquistar al gobernador español que estaba en Maracaibo. Y al enterarse de que este gobernador sería cambiado, sigue adelante por favor, sería cambiado, bueno, decidió aligerar el proceso. A esto Bolívar no sabía nada. Urdaneta tomó la decisión, tomó la iniciativa y preparó con mensaje secreto a el gobernador de España. Por ahí hay una señora que se llama, por aquí tengo el nombre, siempre se me olvida esa señora, ¿no? Pero, María de los Dolores Moreno. Ese María de los Dolores que se me olvida. Bueno, hay un puerto en Gibraltar que se llama Gibraltar, que está en la costa del lago de Maracaibo, en dirección, pasa la imagen siguiente, vamos a tratar de ver un mapa aquí, y hay un gobernador llamado Juan Evangelista González, que es el gobernador del puerto de Gibraltar, que es en la costa del lago de Maracaibo. Vemos acá, pasa por favor, aquí vemos a la izquierda donde está el punto del puerto de Gibraltar. Pasa la siguiente, por favor, la siguiente, dale el tap ahí. Y está Trujillo, donde estaba Urdaneta, y desde el puerto de Gibraltar, esta señora María de los Dolores envía con su esposo una comunicación al gobernador de Maracaibo. Ese documento iba con una moneda. Esa moneda era como decirle el santo y seña de que el documento era original. Este señor, el esposo de ella, atravesó pues el lago en un velerito, se aspiraba con una vela para llevar este mensaje, donde le estaba diciendo que el levantamiento de Maracaibo sería apoyado logísticamente y militarmente desde el puerto de Gibraltar. No, también hubo un engaño a las fuerzas españolas que estaban en Maracaibo, es decir, un mensaje falso. Eso se llama la contrainteligencia. Un mensaje falso al comandante de la unidad militar que estaba en Maracaibo, la unidad militar española, con la orden de que se trasladara a Coro, atravesara otra vez el lago de Maracaibo, por ahí por donde está el puente actualmente, que era la parte más angosta, atravesara el lago y se dirigiera a Coro, porque lo necesitaban en Coro, ¿no? Un mensaje supuestamente de la Torre, del general La Torre, que estaba encargado del ejército español. Pablo Morillo se había ido en diciembre
después del armisticio, él se había ido a España y dejó encargado a su segundo, llamado el mariscal Latorre. Entonces, la unidad española se fue hacia Coro. Esto dejó el campo libre. Entonces, desde el puerto de Gibraltar, se mandó un batallón. Ya se había mandado un batallón que, como iban a vela, eso era lento, realmente estaba lejos de Maracaibo, para que fuera acercándose. Una vez que saliera los españoles, el ayuntamiento de Maracaibo, con el gobernador que ya estaba pasado a la causa patriota, pues el día 28 de enero hicieron su decreto donde se separaban de los intereses españoles y se unían a la causa de la libertad, a la causa de una república soberana e independiente, cosa que todavía estamos luchando por eso. Pero eso fue la idea. Pasa, por favor. Bueno, para eso fue nombrado un comandante llamado José Rafael de Heras, un militar de La Habana. Sé que en la guerra de independencia participaron militares de varias nacionalidades, entre ellos este militar que ha sido poco nombrado, pero a él se debe de manera muy importante la liberación de Maracaibo. Hay parte del decreto, ustedes lo pueden leer ahí, donde dicen que se declara Maracaibo como libre, independiente e independiente del gobierno español, y que toma los vínculos como república democrática con Colombia, con la República de Colombia. Por lo tanto, declara su total independencia y soberanía. Paso, por favor. Ahora, vemos acá que este señor, una vez que el día 28 se hace este decreto por el Ayuntamiento de Maracaibo, ya el día 26 había partido el comandante Heras con un batallón a apoyar el levantamiento para evitar que hubiera una represalia de los españoles al pueblo de Maracaibo y los castigaran, pues los ejecutaran a todas sus autoridades. Entonces este batallón iba a defenderlo. También ordenaron la movilización de 2 batallones desde Santa Marta, en Colombia, para reforzarlo y formar una división que estaría en Maracaibo. Pase, por favor. Bueno, el asunto fue que el día 29, el día 28 fue el decreto de liberación, y el día 29, o sea, al día siguiente, ya el comandante era este que ustedes ven en la pantalla, llegó a Maracaibo y tomó la plaza. Urdaneta justificó esta toma con lo que dice la cláusula 3 del artículo 4 del Tratado de Armisticio. Dice que Maracaibo quedará libre para tener una comunicación con los pueblos del interior, por tanto, para subsistencia como para relaciones mercantiles. Es decir, que Maracaibo, a pesar de formar parte de un corredor libre de tránsito, estaba bajo el control de los españoles. Esa relación era simplemente para relaciones mercantiles, es decir, el traslado de alimentos que venían del lado de Nueva Granada, actual Colombia, y con el resto de los países. Ahí salían productos hacia Trujillo, etcétera, y otras poblaciones más cercanas. Y entonces
el argumento de Urdaneta era proteger este intercambio, esta red de comercialización. El asunto fue que Maracaibo se liberó con ayuda del ejército bolivariano y esto fue considerado como un rompimiento del pacto, un incumplimiento del pacto firmado por el Libertador y juntamente con España, pues, con el ejército español, con Pablo Morillo. Esto generó un reclamo permanente del mariscal Latorre, que fue el segundo encargado, como les dije, del ejército español, porque Pablo Morillo había regresado de España. Él reclamó varias veces que devolvieran a Maracaibo, que se fueran los militares que estaban ahí del ejército boliviano, salieran de Maracaibo y dejaran Maracaibo porque estaban violando los acuerdos. Bolívar intentó varias veces, cuando se enteró del asunto, se vino inmediatamente hasta Trujillo. Desde Cúcuta le escribió a Latorre en diferentes oportunidades para que conversaran, pero Latorre no quiso conversar. Se negó si no había de por medio, inmediatamente como única condición, de que dejaran libre a Maracaibo, se retiraran las fuerzas de Maracaibo y Maracaibo pasara nuevamente bajo el control español. Seguimos, pasa a la siguiente lámina, por favor. Ahí vemos entonces la siguiente, vemos acá en el inicial un batallón en el puerto de Gibraltar, en azul, que significa que era un batallón bolivariano, y en Maracaibo un batallón que está en líneas rojas, que significa que era la unidad militar que estaba en Maracaibo. Siga, por favor, le da dos golpes seguidos para ver los movimientos de esas unidades. Bueno, aquí vemos muy rápidamente cómo el batallón español se trasladó a Coro y el batallón bolivariano se trasladó a Maracaibo al mando del comandante Heras y tomó Maracaibo. Eso fue el día, la toma de Maracaibo fue el día 29. El batallón que se fue a Coro fue días antes del 28, cuando se produjo el movimiento y dio la oportunidad de que el ayuntamiento de Maracaibo lanzara su decreto de liberación y de separación de España. Siga, por favor, dile al otro. Bueno, aquí dice que Latorre denunció el incumplimiento del acuerdo del armisticio y exigió el retiro de las fuerzas patriotas de Maracaibo. A pesar de que Bolívar invitó al mariscal Latorre a negociar el asunto, Latorre se negó a conversar y en su lugar anunció que el día 28 de abril, ya pasó, hoy estamos a 6 de mayo, ya ahorita estaban ya ambos ejércitos preparándose para la continuidad de las hostilidades. Pero el día 28 de abril fue establecido como el mariscal Miguel de la Torre para romper las hostilidades, porque el decreto decía que una vez que cualquiera de las fuerzas o por alguna razón se rompiera el armisticio, 40 días después de esa ruptura se iniciarían las hostilidades. Latorre hizo sus cálculos después de
pero no partiendo del 28 de abril, sino partiendo ya de la negativa de Bolívar de retirar la fuerza bolivariana de Maracaibo. Él estableció su fecha y dijo, mire, el 28 de abril se rompen las hostilidades, se rompen el armisticio, se rompe la paz y vuelven las hostilidades. El 28 de abril fue la fecha fijada para, a partir de esa fecha, cualquier unidad podía atacar a otra, podía agredir a otra. Entonces, ya tenían esa fecha como rompimiento y ahí cada uno empezó a moverse. Pasa la otra, por favor. Bueno, en este mapa vemos ya Urdaneta se trasladó a Maracaibo, dos unidades que estaban en el batallón Rifle y húsares de la Guardia, con el batallón de tiradores, que fue con el comandante Era, desde Gibraltar. Ustedes ven que la línea verde que separa los dos territorios incluye a Maracaibo dentro del territorio español, la línea verde, al norte de la línea verde, y al sur estaban las fuerzas patriotas. Entonces ya Maracaibo quedaba en manos de general Rafael Urdaneta, quien armó una división con los dos batallones que le vinieron de Santa Marta, de Colombia, y el batallón que le mandó Urdaneta desde el lado venezolano, es decir, desde la costa de Gibraltar, que atravesó el lago de Maracaibo. Vemos acá que en Margarita está Juan Bautista Arizmendi con una división, en Barcelona el general José Francisco Bermúdez, en Monaga y estaba el general Pedro Saraza, que es de caballería. La imagen que usted tiene una rayita inclinada que significa caballería. Las otras tienen como una especie de X que significa infantería. En Achagua, el general José Antonio Páez al sur, y Bolívar, ahí está la banderita, se trasladó a Trujillo. Y ven la banderita de España que indica el sitio donde estaba Miguel de la Torre, que era en Valencia, porque él quería proteger a Puerto Cabello. O sea que Puerto Cabello era y sigue siendo un puerto muy importante de Venezuela y era la conexión que ellos tenían con Europa. Entonces, él tenía que estratégicamente proteger a Puerto Cabello. Entonces, se estableció con el grueso de su ejército en Valencia. En Caracas tenía unidades, en Río Chico, en El Sombrero, en Guanare, todo ese territorio fue con esos símbolos rojos que ustedes ven. Está pues la distribución, el despliegue estratégico de las fuerzas de ambos ejércitos. Ustedes ven al sur de la línea roja cómo están ubicadas las unidades del ejército colombiano, con imágenes en negro o azul. Bueno, eso era la distribución del ejército, y a partir de ese momento, ya con ese despliegue de cada uno, es que cada comandante va a diseñar su estrategia de combate. La táctica es lo que se va a llevar en la propia batalla. La estrategia, como sabemos, es un concepto más amplio, es mayor, es una visión más global, más general de la situación, mientras que la táctica es las decisiones que se toman en el momento de la batalla, en el momento local. Eso ya sería parte de otra conferencia sobre cuál fue el planteamiento que hizo cada comandante. Y que Bolívar, por supuesto, como ya sabemos, superó a la Torre
y lo derrotó en cosa de media hora, destrozó derrotó un ejército muy superior. Toda la estrategia también llevó a debilitar, porque es parte de la estrategia de Bolívar, cómo debilitar un ejército de 12.000 hombres aproximadamente que tenía la torre, si Bolívar apenas llegaba a 5.000 hombres. Entonces, bueno, la torre duplicó o duplicaba en número, en potencial, al ejército bolivariano. Entonces, Bolívar sabía que no se podía enfrentar en una batalla a Miguel de la Torre porque sería derrotado, era duplicado en número. Entonces tenía que establecer una estrategia para debilitar este ejército y distraer. Esos movimientos se llamaron movimientos de diversión, distraer parte de esa fuerza para que los que quedaran en Valencia, en el campo de Carabobo, donde estaba concentrada la gran fuerza de los españoles, fuera la menor cantidad posible, de tal manera que hubiera posibilidades de ganar esa batalla. Pase, por favor. Bueno, señores, ya a partir de ese momento, como les dije, se iniciaron movimientos de tipo estratégico para tratar de consolidar la posición, debilitar al enemigo. Muchas gracias por su atención y espero que con todas las interrupciones traté de ser lo más claro posible. No sé si lo he logrado, pero por lo menos lo intenté. Espero cualquier sugerencia, cualquier opinión o cualquier interrogante que se pueda producir por parte de ustedes. Saludos y muchas gracias. Gracias también a las autoridades de la Universidad de la UNED y a la UPT por el apoyo logístico para esta transmisión. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, ahí vamos a abrir digamos, el espacio. Hay ya varios comentarios que le agradecen a usted por compartir su valioso conocimiento, de la profesora Zenaida Rojas, de la profesora Holanda, excelente. Bueno, profe, ahora vamos a abrir un espacio para comentarios, pueden ser a través del chat o también si alguien quiere tomar la palabra. Yo quiero comentar en principio contextualizando pues lo que al final planteaba sobre las estrategias de diversión. Me gusta mucho ese nombre, porque yo creo que de alguna forma nuestro pueblo sabe de esas estrategias de diversión, a lo mejor no muy conscientemente, pero creo que la resistencia que ha sumado para mantenernos en pie en nuestra revolución bolivariana está vinculado con eso, es decir, la forma como los venezolanos tenemos de hacer resistencia, de demostrarnos, de demostrar nuestras formas de ser, demostrar que encontramos muchas vías para avanzar y muchas vías para mostrar nuestro sentido, nuestro ser de libertad, nuestro ser emancipado y nuestro ser de independencia. Entonces, bueno, se abre, aquí hay excelente de la UPT Bolívar, también excelente profesor Milano, algunos comentarios, déjenme revisar acá el chat. Gracias por su conocimiento tan valioso. De Nayesca Pérez, gracias profesor por su presentación, precisar en esos momentos históricos que hoy en día nos dan las bases para contar nuestra firmeza, nuestra lucha, justicia por nuestra soberanía. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Sí,
Adelante, profa. Adelante, profesora María Elena. ¿Cómo estás, profesora? Gracias, gracias por la invitación y por este tema, ¿no? Que es tan apasionante. Gracias, profesor Milano. Como siempre, usted apoyándonos en todo lo que queremos hacer en la universidad. Profe, ¿cómo ve usted, cómo compara usted que tenemos las mismas condiciones, el mismo pensamiento de hace 200 años ahorita en cuanto a la defensa de la patria? ¿Estamos más débiles ahorita o estamos más fuertes? ¿Qué pasa con esa quinta columna que tenemos ahorita, que realmente creo que nos ha hecho más daño que los mismos enemigos históricos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, porque es claro y evidente que hay una estrategia ya de penetración, de tratar de dividir nuestro territorio, de apropiarse de espacios estratégicos, para nosotros y también para ellos? Por ejemplo, lo que está pasando en Apure, lo que ya empezó a pasar en Zulia y lo que yo creo que se relaciona en Caracas, lo de la Cota 905, esos espacios. ¿Cómo lo ve usted ahorita? ¿Tenemos nosotros posibilidades de poder ganar esa pelea? Bueno, evidentemente la historia lo dice, ningún movimiento es puro. Siempre hay sus disidentes. Y esas disidencias generalmente hacen mucho daño, porque es el enemigo que está interno. Por ejemplo, cuando hablamos de la independencia de Venezuela en la guerra libertaria, sabemos que los mismos colombianos, me estoy hablando de la República de Colombia, no de Colombia la actual, mataron al mariscal de Ayacucho, execraron a Simón Bolívar y ese maltrato lo llevó a su muerte, pues primero a su muerte moral y después a su muerte física. Esa misma disidencia dañina hizo que fracasara el Congreso Anfitriónico de Panamá. A Bolívar se le dificultó entonces o se le imposibilitó unir a toda América en un solo estado, en una sola nación, una sola república, como era su pensamiento americanista. Pues. Eso y todo, como siempre se dice por ahí, lo decía Chávez, cómo Bolívar murió sin patria. Y el mismo Bolívar lo dijo, no tengo patria. Todo es producto. Ahora, la pérdida de la patria por parte de Bolívar no se debió a los españoles. El hecho de que no se le dejara entrar en Venezuela, que fuera expulsado de la Nueva Granada, o sea, no tenía para dónde ir, por lo tanto él se iba para Europa, pues, porque donde lo capturaran, cualquiera que lo ayudara podía ser objeto de enjuiciamiento y de ejecución. ¿Quiénes lograron eso? Eso no lo hicieron los españoles, eso lo hicieron los colombianos. Los colombianos. Eso está pasando ahorita. Ahora, es la conciencia de la sociedad y la conciencia no se forma de un día para otro. Es la conciencia de la sociedad la que logra la fortaleza para impedir eso. Uno de los errores que yo considero que cometen los de pensamiento imperial
y lo cometen los que desde Venezuela estimulan o buscan esta agresión, es la subestimación de la sociedad. Por ejemplo, aparentemente uno piensa que aparentemente el pueblo es nulo. Es decir, ellos dicen, tumbamos al gobierno y ponemos otro gobierno y eso quedó hasta ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la gente? ¿La gente lo va a aceptar? La sociedad va a aceptar que un individuo que se paró en una plaza pública y dijo, de ahora en adelante yo soy presidente. Entonces, se puede pensar que la sociedad venezolana, y estoy hablando de oposición y estoy hablando también de la no oposición, los que están de acuerdo con el gobierno, va a aceptar así, bueno, sí, ahora tenemos un nuevo presidente porque fue un tipo que apareció y dijo que yo soy el presidente. Esa subestimación es lo que ha llevado a todo el sistema imperial del mundo a estar en el estado actual, que simplemente necesitan un toque final para que su desplome se genere. Colombia quiere agredir a Venezuela, pero está en condiciones morales, psicológicas, el pueblo de Colombia de empatarse en una guerra con Venezuela. En las condiciones que está actualmente, la gente llamando, vi un video de un muchacho llamando narcotraficante al Estado colombiano. Un narcoestado, hablando un muchacho del público, que me supongo. Entonces, bajo esas condiciones morales, ellos dejarían solamente el triunfo a la acción militar, pero lo que respalda esa acción militar, que también influye en lo militar, porque cuando hay una cosa de y yo aquí entre nos, que muchos oficiales colombianos vayan a querer empatarse en una guerra con Venezuela. Eso implicaría a posteriori una división del ejército colombiano, del actual ejército colombiano, y la posibilidad de su destrucción en caso tal de producirse eso. Ahora, yo creo que ante la pregunta que si estamos más fuertes, yo pienso que sí, porque en aquella época muchos de ese ejército no sabían por qué estaban peleando. Mucha gente peleaban porque le habían ofrecido mejor trato en su cuestión social, económica, de participación. Los esclavos estaban luchando porque se le había ofrecido la liberación de la esclavitud. Mientras que ahorita cualquier ciudadano, como a mí me ha tocado preguntarlo en mi trabajo en las comunidades, oír las conversaciones en reuniones de la gente que está consciente de qué es lo que está sucediendo, y está más consciente, siempre lo he dicho, que la clase media, que se presenta más dudosa. Yo vi una vez que llegué a un pueblo a orillas del Orinoco, uno por la vía Ciudad Bolívar, uno se desvía hacia la derecha y 20 minutos adentro está un pueblo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero cuando yo llegué estaban discutiendo bajo un árbol unos artículos de la Constitución Nacional sobre educación. Entonces yo me quedé ahí esperando a que ellos terminaran de discutir una reunión y me quedé asombrado porque uno dice, bueno,
Imagínense ustedes si esta comunidad por aquí está discutiendo el contenido de la Constitución de la República en materia de educación. Bueno, es porque tienen un gran adelanto, un gran avance. Y eso es muy difícil primero es difícil de lograr, y segundo, después que se logra, es muy difícil subestimar, porque sería un grave error. Yo creo que en una agresión a Venezuela, Venezuela va a ser destruida. Venezuela, o sea, si la agresión es de Estados Unidos, tipo Afganistán, tipo Irak, tipo Libia, tipo Siria, Venezuela sería destruida. Porque nosotros no tenemos la tecnología suficiente militar como para defendernos. Pero el pueblo, y sería destruida porque el pueblo no se rendiría. Y el hecho que el pueblo, que la sociedad no se rinda, eso va a generar su destrucción. Así como no se rindió el pueblo de Siria. Bueno, la destruyeron. Siria está destruida. Entonces, eso mismo podría pasar de Venezuela, porque ahora, otro pueblo que se rinda, bueno. Profe, ¿no? si me permite, nos quedan 3 minutos para cerrar y tengo 2 mensajes allí para leerle. Bueno, dale. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al profe, al doctor Milano, pues por cónchale, muchas cosas que compartir. Tenemos que seguir potenciando eso y en especial hacer llegar esto a nuestros estudiantes. La profesora Zenaida Rojas dice, en efecto, como usted dice, profe, la conciencia no se crea de un día para otro y hemos dejado que a través de los años nos descontextualicemos de nuestra historia y nuestra idiosincrasia, la importancia de retomar la historia y de reactivar el interés de las nuevas generaciones en el amor a la patria. Debe ser una de las banderas de acción en estos momentos. Cada exposición suya es súper enriquecedora y debe llegar a cada espacio de nuestro país. De acuerdo, el profesor Abraham también lo felicita. La de UPT Bolívar, la región o el lugar que plantea el pueblito donde usted estuvo, ellos dicen que es Moitaco. Bueno, profesor, tiene 60, 90 segundos para despedirse. Muchas gracias a todos los que hemos participado. Corramos la voz, invitemos a nuestros estudiantes, importantes hasta ahora, pocos docentes y ningún estudiante. Así que tenemos que hacer un esfuerzo todos y todas. Profesor, tiene la palabra para cerrar. Bueno, como lo ha dicho Zenaida, muchas gracias Zenaida por tu apreciación. Es necesario que en las universidades nuestras se establezca una cátedra obligatoria, transversal a todas las carreras, a todas, aun cuando sean disímiles con respecto a la historia. Deben tener una cátedra transversal vinculante, es decir, evaluada, relacionada con la historia de Venezuela. Yo propongo, y ya lo propuse por ahí, que se establezca una cátedra también sobre la formación de las fronteras venezolanas. Nosotros tenemos 4 frentes. El frente caribeño, el frente se llama desde el punto de vista militar, pero vamos a hablarlo de frente para no buscar una palabra. El frente caribeño, el frente con Guyana, el frente colombiano y el frente brasileño. Cada uno de esos tiene una historia distinta. Nosotros, con el único que no tenemos problema de territorio. Bueno, sí, importante presentación. Aquí estamos ya programando con los profesores de formación crítica del trayecto 1 para ya le dije que se vuelva a conectar. Para que los muchachos se conecten por YouTube.
para comentar, para... ¿Se escucha, Freddy? No se oye bien. Sí, tenemos problemas, profe, No, de muy malo. conexión. ¿No se escucha? Profe Milagro, ¿me escucha? Sí, realmente el Zoom es muy bueno, pero tenemos el problema que en la segunda conexión teníamos 17 participantes. En la segunda conexión bajó a 10, luego se incorporaron 2, pero se pierden participantes de una conexión a otra, lo cual, digamos, es una debilidad, pues, usar este sistema. Sí, sí, totalmente de acuerdo, profe. Bueno, luego no tenemos... Profe, geografía, Ah, bueno. historia y geografía. Ajá, ya entró. Sí, bueno, como le estaba comentando, esta presentación, el profesor Jiménez está comprometido a enviarnos el video para multiplicarlo a nuestros estudiantes de trayecto 1 de formación crítica, porque es muy importante de verdad la ponencia del profesor Milano. Bueno, sí.